Pymes podrán formar a los trabajadores que necesitan gracias a un nuevo convenio sobre el FP Dual. El ICO lanza los primeros préstamos directos y 100% digitales para pequeñas empresas con más de 4 años. ¿Cuánto costarían las horas extra en las empresas si España aceptara la subida propuesta por la OIT? Miles de estudiantes podrán optar a los premios para emprendedores tecnológicos de Endesa. La Seguridad Social quiere corregir las disfunciones en la regularización de cuotas y el cese de actividad de autónomos. El TEA dice que las sociedades deberán aplicar los gastos deducibles en el ejercicio en que se realizan. Así utilizan los autónomos y los negocios la inteligencia artificial para mejorar sus propuestas comerciales. Toda esta información aquí en este vuestro canal, Gestory YouTube. Suscribirse. Seguimos. Tardar en firmar el contrato de un empleado tiene graves consecuencias para el autónomo o la pyme. Retrasar la firma aumenta el riesgo de sanciones y demandas de trabajadores. Aunque el contrato verbal sea válido, se advierte de que no formalizar la contratación por escrito o tardar en hacerlo puede traer consecuencias para los autónomos. El empleado puede exigir la condición de indefinido a jornada completa. Retrasar la firma del contrato puede acarrear sanciones a autónomos y pequeños negocios. Los autónomos y pymes que retrasen la firma de un contrato con sus empleados exponen a riesgos legales y económicos que pueden complicar su actividad. Aunque la normativa admite en determinados supuestos el contrato verbal, en la práctica no entregar un documento firmado desde el primer día puede derivar en sanciones, reclamaciones judiciales y en la conversión automática del contrato en indefinido y en jornada completa. La Inspección de Trabajo y los tribunales coinciden en que la ausencia de contrato escrito siempre juega a favor del trabajador, incluso en los casos en los que la ley no exige contrato escrito, como los indefinidos a jornada completa. La ausencia de documento impide fijar aspectos básicos como el horario, la categoría profesional, el periodo de prueba o el convenio aplicable. Además, la normativa obliga a registrar los contratos en el SEPE en un plazo máximo de 10 días y a entregar la copia al trabajador desde el inicio de la relación laboral. Se advierte que el incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones de en torno a 600 euros y de hasta 7.500 euros si no se entrega copia al trabajador. Es obligatorio firmar siempre el contrato por escrito. ¿Qué ocurre si el contrato no se firma o se retrasa? Plazos para formalizar, sanciones, etc. ¿Es obligatorio firmar siempre el contrato por escrito? Realmente la normativa no exige que todos los contratos laborales estén necesariamente formalizados por escrito. Los contratos indefinidos a jornada completa pueden celebrarse de forma verbal y seguir siendo válidos. Sin embargo, en el caso de los temporales a tiempo parcial, formativos o cualquier otro distinto al indefinido a jornada completa, la formalización por escrito sí es obligatoria. En la práctica carece de sentido prescindir del documento incluso cuando la ley lo permite. La ausencia de contrato escrito impide regular cuestiones tan básicas como el horario, los descansos, las vacaciones, la categoría profesional, el convenio aplicable o el periodo de prueba. Aunque técnicamente no sea obligatorio, en la práctica es imprescindible. ¿Qué ocurre si el contrato no se firma o se retrasa? Por la razón anterior, se insiste en que los autónomos y pequeños negocios formalicen siempre los contratos desde el primer día de la relación laboral, evitando apoyarse únicamente en la seguridad social o en comunicaciones informales con el trabajador. Contratos temporales o a tiempo parcial. Se explica que pactar un contrato de duración limitada y no reflejarlo por escrito supone que se presuma indefinido. Por ejemplo, si acuerdas un contrato de 4 meses y no lo firmas, podría pasar automáticamente a ser indefinido y a jornada completa. Este efecto se aplica también a los contratos a tiempo parcial que sin formalización se transformarían en contratos a jornada completa. Los contratos indefinidos a jornada completa. En el caso de los indefinidos a tiempo completo, se aclara que la ausencia de firma no es sancionable. El contrato se presume válido igualmente, sin embargo, deja sin definir aspectos esenciales de la relación laboral. Estas situaciones son más frecuentes de lo que parece. La inspección llega, pide documentación y de repente el empresario aparece al día siguiente con el contrato firmado. A veces no se firman por dejadez o porque la gestoría ya ha tramitado el alta en la Seguridad Social y en el SEPE se nos relata. Plazos para formalizar y registrar un contrato. Se explica que la formalización y entrega del contrato deben hacerse como muy tarde el mismo día en que se inicia la relación laboral. Lo correcto es entregarlo el mismo día de inicio. Además, la normativa obliga a registrar el contrato en el Servicio Público de Empleo Estatal SEPE en un plazo máximo de 10 días, aunque en la práctica algunas empresas aprovechan esta margen para retrasar la firma o la entrega de la copia. El incumplimiento de este trámite puede conllevar sanciones. En concreto, no comunicarlo al SEPE dentro del plazo supone una infracción leve, con multas que suelen rondar los 600 euros con un máximo de 625
225 euros. ¿Qué sanciones puede imponer realmente la Inspección de Trabajo? El vocal de la Inspección de Trabajo recordó que la normativa reconoce el derecho del trabajador a recibir copia de su contrato desde el inicio de la relación laboral. Si no se cumple, la empresa incurriría en una infracción grave recogida en el artículo 710 de la LISOS, con sanciones que van de 751 euros a 7.500 euros. Se puntualizó que se trata de una situación difícil de constatar en la práctica cuando la inspección solicita los contratos, da un margen para presentar esa documentación, por lo que habitual es que la empresa los presente ya firmados, y eso resuelve el problema sobre la marcha. Lo que antes era un problema deja de serlo simplemente porque ya lo ha pedido. Por este motivo, las sanciones por no entregar copia del contrato al trabajador no suelen materializarse. Sin embargo, el inspector advierte que retrasar la formalización expone al negocio a reclamaciones laborales en caso de conflicto, especialmente si el contrato es temporal o tiempo parcial y se nos ajusta a los registros legales. ¿Serviría un contrato verbal o un WhatsApp como prueba de contrato? El contrato verbal solo puede considerarse válido en el caso de indefinidos a jornada completa. En la práctica se advierte que este tipo de acuerdos podrían generar numerosos problemas a los autónomos, desde la dificultad para acreditar la categoría profesional hasta la determinación del horario o el convenio aplicable. Este tipo de contrato verbal no se articula en la práctica porque la palabra dada es débil y se olvida. Por ello, recomendamos siempre documentar la relación por escrito, incluso cuando la normativa no lo exige expresamente, ya que de otro modo la situación siempre favorecerá al trabajador. En cuanto a las conversaciones de WhatsApp, ambos coincidimos en que podrían servir como prueba en caso de conflicto judicial. Se explica que si el empresario confirma por escrito las condiciones de trabajo, salario, horario, fecha de inicio y después incumple, el trabajador podría reclamar daños y perjuicios. No obstante, se puntualiza que la inspección no valora este tipo de pruebas, ya que su validez corresponde a los jueces, normalmente con el apoyo de un perito que certifique la autenticidad de la conversación. Aclarado este tema, vamos a otro que nos interese. La nueva guía de los asesores fiscales para que los autónomos reduzcan los gastos de la vuelta al cole. Nueva guía para que los autónomos reduzcan los gastos de la vuelta al cole. Compra de material escolar reducible en IRPF según la comunidad autónoma. Se ha autorizado las deducciones fiscales disponibles para autónomos por la vuelta al cole este 2025. La mayoría de comunidades autónomas permiten deducir estos gastos en el IRPF. Autorizamos la guía de deducciones fiscales para autónomos por la vuelta al cole este 2025. La Asociación Española ha autorizado como cada año, a nosotros los asesores, como cada año la guía en la que recoge todas las deducciones disponibles para los autónomos y demás contribuyentes por los gastos de la vuelta al cole de sus hijos. Según los datos publicados por la agencia tributaria, este año casi una decena de comunidades autónomas ofrecen deducciones en la renta por los gastos que soporten los autónomos por la vuelta al cole de sus hijos. Habitualmente estas deducciones, que se aplican en la declaración del IRPF del año siguiente, en este caso sería en 2026, suelen depender de varios factores como el territorio en el que se ubica el contribuyente, de sus beneficios declarados y también del número de hijos que tenga. Este año, en la mayoría de las comunidades, las deducciones son por gastos en libros de texto o guarderías, aunque otras bonifican incluso las clases de idiomas y extraescolares. Gastos deducibles en cada comunidad por la vuelta al cole en 2025. A continuación nos vamos a desglosar los gastos por material escolar o enseñanza deducibles en cada comunidad autónoma y recopilados por nosotros. Andalucía, por ejemplo, en Andalucía se puede deducir el 15% por los gastos de enseñanza escolar o extraescolar de idiomas, informática o de ambas, con un límite máximo de 150 euros por cada descendiente, cuando las bases imponibles o de ahorro no superen los 80.000 euros en caso de tributación individual o los 100.000 euros en caso de conjunta. También podrán deducirse el 20% del importe de la cuota fija correspondiente a la cotización anual a la seguridad social de la persona empleada, con un límite de 500 euros anuales. Luego estaría Aragón. En Aragón son deducibles los gastos en libros de texto para educación primaria, educación secundaria obligatoria y de material escolar, con límites por tramos en las bases imponibles, además de los gastos de guardería que ascienden al 15% para hijos menores de 3 años y los de transporte escolar hasta los 50 euros. También lo son los gastos de guardería hasta un límite de 250 euros o de 125 euros en el periodo impositivo que el niño cumpla los 3 años de edad. Las clases extraescolares de apoyo o refuerzo desgravan un 25% y los gastos en formación para la discapacidad menores con una discapacidad del 65% más también son deducibles en un 25% desde 2024. Como novedad de este curso, los gastos de transporte pueden desgravarse hasta 50 euros. El documento elaborado por el Gabinete de las Familias Asturianas también podrán deducirse los gastos de guardería en un 15%, que sube hasta el 30% en zonas rurales con riesgo de despoblación. Los libros de texto y el transporte escolar cuentan con deducciones hasta un máximo de 100 euros por descendiente y de un 10% en el segundo. Ahora vamos con las Baleares. Un año más, en las Baleares los gastos en libros de texto son deducibles al 100% hasta los 220 euros como novedad.
Desde el 25 de julio de 2025 también los autónomos podrán aplicarse esta deducción. Las familias también pueden deducirse los gastos de clases extraescolares de idiomas extranjeros en un 15% con un límite de 110 euros por hijo. También se contemplan deducciones en los gastos por salida de la isla de residencia para estudios superiores por una cuantía máxima de 1.800 euros. Asimismo, los gastos de guardería pueden deducirse hasta un 40% con un límite de 660 euros o hasta un 50% con un límite de 900 euros en menores con discapacidad, familias numerosas o monoparentales. Ahora vamos a Canarias. En Canarias pueden deducirse el 15% de los gastos de guardería hasta los 400 euros para hijos menores de 3 años. También son deducibles los gastos en materia escolar, libros de texto, transportes y uniforme escolar, comedores escolares y refuerzo educativo con un límite de 100 euros por el primer hijo y 50 euros adicionales por cada uno de los siguientes. Por último, en el archipiélago canario hay una deducción de 1.500 euros para estudios superiores fuera de la isla de residencia, con un límite del 40% de la cuota íntegra. La cuantía de la deducción se eleva a 1.800 euros para los contribuyentes con una base liquidable inferior a 33.007,20 euros. Ahora nos vamos a Cantabria. Por su parte, la Comunidad de Cantabria permite deducir el 15% de los gastos de guardería hasta los 300 euros anuales y el 30% hasta los 600 euros si se trata de familias con residencia en zonas con riesgo de despoblamiento. Los libros de texto están bonificados en un 100% y los gastos en clase de idiomas extraescolares en un 15%, mientras que la ayuda doméstica puede deducirse en un 20% si los descendientes deben trasladarse para estudiar desde zonas en riesgo demográfico. Se podrán deducir 200 euros en el IRPF. Ahora nos vamos a Castilla-La Mancha. Los gastos de guardería son deducibles en un 30% hasta los 500 euros en Castilla-La Mancha. También es posible deducir los gastos en libros de texto editados para las etapas correspondientes a la educación básica obligatoria, además de un 15% de los gastos para la enseñanza de idiomas en función de los ingresos y el tipo de creación. Ya nos vamos a Castilla y León, que mientras los contribuyentes de Castilla y León pueden deducirse los gastos destinados al cuidado de menores de 4 años, bien sean guarderías 100% de la matrícula con límite de 1.320 euros o una persona empleada en el hogar 30% del abonado con límite de 322 euros. Las cuotas a la seguridad social de las personas empleadas en el hogar tienen también un porcentaje deducible, un 15% con el límite máximo de 300 euros. En Cataluña, en el caso de Cataluña, las deducciones se aplican a los préstamos concedidos para la financiación de estudios de máster y de doctorado y se devuelve el 100% de los intereses de esos préstamos. Y en Extremadura, de acuerdo con el documento elaborado por la edad, los contribuyentes extremeños pueden deducirse 15 euros en material escolar por cada hijo y el 10% de lo invertido en su cuidado hasta los 14 años con el límite de 400 euros. Y en Galicia y La Rioja, en Galicia este porcentaje asciende hasta el 30% con un límite que oscila entre los 400 y los 600 euros y en La Rioja se establece el mismo porcentaje pero con un límite de 600 euros por menor. Además existe una deducción del 20% de los gastos de escolarización de cada hijo de 0 a 3 años de cualquier municipio de La Rioja con el límite máximo de 600 euros por hijo. Y en Madrid, en cuanto a la Comunidad de Madrid, hay deducciones por gastos educativos, 15% de los gastos de escolaridad, 15% de los gastos de enseñanza de idiomas y 5% por la adquisición de uniformes. Además, los contribuyentes que contraten a una persona para cuidar de sus hijos menores de 3 años podrán deducir el 25% de las cuotas, que sube hasta el 40% para familias numerosas. También se aplican deducciones a los préstamos concedidos para financiación de estudios de máster y de doctorado y se devuelve el 100% de los intereses de esos préstamos. Y en Murcia, las familias murcianas podrán desgravarse por primera vez el gasto en gafas o lentillas en el ejercicio 2025 de IRPF que se suma a la deducción por gastos de guardería del 20% de las cantidades satisfechas y por gastos educativos hasta los 1.000 euros por hijo o descendiente, así como la de los gastos de material escolar y libros de texto hasta los 120 euros por cada hijo y de enseñanza de idiomas un 15% hasta los 300 euros. Se mantiene también la deducción por gastos de conciliación del 20% por cotizaciones a la seguridad social de personas contratadas para el cuidado de los hijos menores de 12 años con un límite de 400 euros anuales. Y en la Comunidad Valenciana, que es la que me corresponde a mí, en la Comunidad Valenciana cierra este documento elaborado por AEDAD en el que se recoge que las familias valencianas podrán deducir un 15% de los gastos de guardería y educación infantil hasta un máximo de 270 euros, mientras que para el material escolar tendrán la posibilidad de deducirse 110 euros por cada hijo y en caso de contratar a una persona para ayudar en el hogar, la familia puede desgravarse el 50% de las cuotas de la Seguridad Social.